Espere que empiece. Ahora sí. Listo. Entonces tenemos el ciclo, ¿cierto? Los ciclos. Dentro de programación conocemos varios. Entre ellos está el primerito que es el mientras, el mientras que. Ese es un ciclo. Mientras que. Entonces, el mientras que en su ciclo, en su, perdón, en su estructura, pues nosotros lo vamos a trabajar así. La estructura del mientras que sería mientras que en mayúscula. Aquí iría la condición, igual que cuando trabajamos el if, la condición haga. Aquí ya no es entonces, sino haga. ¿Listo? Entonces aquí irían las instrucciones, dentro de esto irían las instrucciones, o sea, lo que hay que hacer, las instrucciones, y fin mientras que. ¿Listo? Fin mientras que. Entonces, cuando el ejercicio empezaría, recuerden que el algoritmo se ejecuta renglón por renglón. Entonces entraría aquí. Entonces me dice, mientras que la condición se cumpla, haga. Entonces hace lo que hay aquí dentro. Ojo, y cuando llega aquí a este fin, mientras que se devuelve. Por eso se le llama un ciclo. Se devuelve y vuelve y evalúa la condición y si se cumple, entra, sigue haciendo estas instrucciones, fin mientras que y se devuelve. ¿Hasta cuándo? Porque si no quedan en un ciclo infinito. Entonces, ¿cuándo se sale? Preguntarán ustedes. Hasta que la condición se deje de cumplir. Ya vamos a ver un ejemplo. Entonces, cuando ya la condición no se cumpla, entonces cuando ya dice, esta condición ya no se cumple, él se va por un ladito y sigue con lo que hay aquí abajo. Listo. Vamos a hacer un ejemplito. Listo. Entonces, ese es el... Ah, bueno, una cosita que me pasaba. El ciclo mientras necesita de un control para poderse salir del ciclo, porque si nosotros no le ponemos ningún control, el ciclo va a ser infinito, o sea que va a quedar dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas, y ahí es donde el computador se bloquea. El computador cuando usted pone un ciclo mientras que y no le pone un control para que salga cuando termine, él se queda en un ciclo infinito y bloquea el computador. Ahí es donde ahí nos toca reiniciar el computador. Entonces hay que tener mucho cuidado con el control de este mientras que. Listo. Bueno, vamos entonces a hacer un ejemplo. Entonces voy a escribir acá, vamos a hacer el algoritmo, voy a escribirlo acá, algoritmo que imprima 5 veces, o cuando las instrucciones ya van de más de 5, ya se utilizan los ciclos, listo. 5 veces su nombre. Algoritmo que imprima 5 veces su nombre. Listo. Bueno, ese sería el algoritmo. Entonces voy a hacerlo acá, voy a dividir la pantalla en dos. Voy a hacerlo aquí en el pseudocódigo. Pseudocódigo. Escribe pseudocódigo, ¿cierto? Pseudocódigo. Y acá le escribo, le hago la prueba. Que voy a hacer la prueba. Espero que me entiendan muy bien esto. Pónganme mucha atención. Entonces, algoritmo que imprima 5 veces su nombre. Entonces, pseudocódigo. Entonces, aquí arrancamos con lo mismo. Inicio. ¿Listo? Inicio. Seguimos con las variables. Eso no cambia. Eso sigue igual. Variables. ¿Listo? 2 puntos. Bien. Entonces, resulta que yo les dije que acá en el ciclo mientras necesitamos de un control. Voy a ponerlo por acá. Un control. ¿Listo? Generalmente, ese control lo vamos a llamar un cont. Un cont. Lo ponemos como cont, que esto quiere decir contador. Eso es un contador, que es el que me va a permitir llegar hasta. ¿Hasta dónde? En este caso va a llegar hasta 5. Entonces ese contador, como dice que algoritmo que imprima 5 veces su nombre, entonces va a empezar ¿dónde? Entonces vamos a declarar una variable cont
que generalmente se utiliza esa variable, aunque ustedes, muchachos, pueden utilizar la variable que quieran, pueden utilizar X, Y, Z, A, B, Juan, Pedro, Pablo, Mesa, Cigarrillo, lo que ustedes quieran. Pero por reglas internacionales, digámoslo, se utiliza la variable cont con el ciclo mientras. ¿Listo? Entonces voy a inicializar cont va a inicializar en 1. Entonces le digo que cont arranque, llévele 1. Ahí está el contador, arranca en 1. Y ahora vamos, ahora sí, con nuestro ciclo mientras. Entonces digo, mientras que este contador sea menor o igual a ¿cuánto? Menor o igual a este límite que nos pusieron acá, que es 5. Haga. ¿Listo? Entonces, observen que en las condiciones también va a llevar estos símbolos, que ya los conocemos. ¿Cierto? Entonces está el mayor que, el menor que, mayor igual que, menor igual que, igual y diferente. En esa condición también van estos símbolos. Listo. Más adelante, obviamente, que vamos a ver un ciclo mientras. Primero vamos a trabajar con lo que cuando sabemos cuántas iteraciones nos preguntan. 5, 10, 100, 1000. Pero más adelante no sabemos cuántas. Entonces vamos a trabajar también con ese, pero sin saber cuántas iteraciones son. Listo, por el momento vamos a arrancar con otro. Listo, entonces, ¿qué me dice el algoritmo? Me dice, algoritmo que imprima 5 veces su nombre. Entonces, ya, listo, entro al ciclo y le digo, imprima, entre comillas le pongo Pedro, ¿cierto? Listo. Le doy fin mientras que. Eso quiere decir FMQ. Fin mientras que. Bueno, ojo pues lo que va a pasar. Entonces voy a la prueba. ¿Cómo hago la prueba? Observen que esto se llama prueba de escritorio. Esta la deben ustedes hacer, porque cada vez que ustedes me mandan un ejercicio, yo ya les había hablado de la prueba de escritorio, ¿cierto? Cada vez que ustedes me mandan un ejercicio, yo tengo que hacer esa prueba en la mente para ver si está bueno. Entonces, ojo pues, coloco todas las variables. En este momento solo tengo cont. ¿Listo? Y la palabra aquí imprima. ¿Listo? Entonces, listo, voy acá. Ya declaré la variable, voy acá. Paso al siguiente renglón. Entonces me dice que contador empiece en 1. Entonces aquí le pongo contador en 1. Listo, voy acá. Paso acá. Y ojo cómo hace el computador. Dice, mientras que contador, en este momento, ¿cuánto tiene contador? Tiene 1. Sea menor o igual a 5. ¿Contador es menor o igual a 5? Claro. 1 es menor a 5, sí. Entonces él entra por acá y hace estas instrucciones. Entonces me dice, sí. Entonces imprima Pedro. Entonces me imprime Pedro. Me imprime Pedro. Y él baja, sigue aquí en la instrucción. Cuando llega acá, se devuelve. Siempre, muchachos, el fin mientras que se devuelve. Entonces me dice, mientras que contador, ¿cuánto tiene contador? 1. ¿Es menor a 5? 1 es menor a 5, claro, imprima Pedro, vuelve y imprime Pedro. Listo. Viene acá y se devuelve. Y miren qué está pasando, muchachos, que el contador siempre está en 1. Entonces ahí es donde yo les digo que esto se vuelve un ciclo infinito. Y ahí es donde el computador se bloquea. Porque no tiene un control sobre este contador. Entonces el contador siempre va a ser 1. Vea que no le estoy haciendo nada al contador. Siempre va a ser 1. Y el ciclo solo se devuelve desde el fin mientras que hasta este, mientras que no se sube hasta acá. Se devuelve hasta este mientras que. Entonces, claro, o sea que nos toca controlar ese contador. Entonces aquí le voy a decir que a contador
le lleve lo que tiene contador más 1. Y ahora sí, vamos a volverlo a hacer. Venga, yo borro acá. Entonces vamos a volverlo a hacer. Entonces observen. Volvemos acá, contador. Entonces voy acá, paso aquí. Voy en la segunda, en el segundo renglón. Listo, contador es igual a 1. Entonces contador le llevo aquí 1. Bien. Paso a este renglón otra vez. Porque volví a ejecutar el ejercicio, ¿cierto? Entonces me dice, mientras que contador sea menor o igual a 5, haga. Contador, que en este momento está en 1, ¿es menor a 5? Sí. Se mete por acá y me dice, imprima Pedro. Entonces aquí me escribe Pedro. Listo. Baja aquí y coge este renglón. Ya hizo este, ahora vuelve y hace este. Y me dice, a contador, ojo cómo se lee esto. A contador, llévele lo que tiene contador más 1. ¿Cuánto tiene contador? 1. Entonces lo pongo una línea y 1 más 1, 2. Casi siempre a 2. Y ojo lo que pasa aquí. Cuando llega acá, se devuelve. Y pregunta, contador, ¿ahora cuánto vale contador? Contador vale 2. ¿Sí vieron que ya se está controlando? Entonces me dice, ¿2 es menor o igual a 5? Sí. Entonces métase por aquí y diga, imprima Pedro. Entonces me imprime Pedro. ¿Listo? Bien. Y vuelve acá abajo y me dice, a contador, llévele lo que tiene contador más 1. ¿Cuánto tiene contador en este momento? 2. Más 1, 3. Bien. Y viene acá y se devuelve. Recuerden que eso siempre se va a devolver. Entonces me dice otra vez, mientras que el contador, que en este momento vale 3, ¿es menor o igual a 5? Sí, 3 es menor a 5. Entonces me dice, entre y diga, imprima Pedro. Entonces me imprime Pedro. ¿Listo? Y baja y me dice, a contador, llévele lo que tiene contador más 1. ¿Cuánto tiene contador en ese momento? 3 más 1, 4. Y viene acá y se devuelve otra vez. Pregunta, ¿contador es menor o igual a 5? Claro, está en 4, es menor a 5. Sí. Entre e imprima. Pedro. Entonces me imprime Pedro. ¿Listo? Y acá abajo me vuelve y me dice, a contador llévele contador más 1. Entonces me dice que es 4 más 1, 5. Viene acá y se devuelve. ¿Listo? Y me dice, contador es menor o igual a 5. Contador, o sea que ya es 5, mírenlo acá, ya no es menor, pero ¿qué pasa? Es igual, o sea que cumple la condición, es menor o igual a 5. 5 es menor o igual a 5, ¿cierto? Entonces viene acá y me imprime Pedro, y miren lo que pasa aquí, contador llévele contador más 1, entonces está en 5, pasa a 6, y viene y se devuelve, ojo que él se devuelve, otra vez, pregunta, contador, ¿cuánto vale contador ya? 6. ¿Es menor o igual a 5? No, señor, ya no es menor ni igual. Entonces se va por este ladito y acá sería fin del algoritmo. Que ya no hay más instrucciones debajo de esto, pueden haber más instrucciones. ¿Listo? Entonces ahí llegaría nuestro ciclo. Vea que ahí se controló con este contador más 1. ¿Listo? Entonces yo puedo empezar este contador. Por ejemplo, si le pongo un algoritmo a ustedes de decir, escríbame los números de 10 a 20, ¿en qué empezaría el contador? El contador iría en 10, arrancaría en 10, y aquí sería menor o igual a ¿cuánto? A 20, ¿cierto? Vamos a hacerlo. Entonces vamos a hacer otro ejercicio para que lo entiendan mejor. Bueno, entonces vamos a hacer el de imprima los números
Imprima los números desde 1, no, desde 1 no, sí, desde 1 hasta 100. Listo. Imprima los números desde 1 hasta 100. Ese es el algoritmo. Aquí me faltó algoritmo que imprima, pero ya sabemos eso, ¿cierto? Bien, entonces arrancamos. Inicio. Inicio. Bar. Listo. Entonces vamos a tener, como vamos a necesitar un ciclo, entonces recuerden el contador, que es el que me controla ese ciclo mientras que. Contador. Listo. Entonces me dice, contador, ¿va a arrancar en qué? Va a arrancar en 1, ¿cierto? Entonces le digo que contador arranque en 1. Entonces le digo aquí, llévele 1. Listo. Ese sería el contador. Llévele 1. Muy bien. Y va a ir desde 1 hasta 100. Entonces, llego y le digo, mientras que contador sea menor o igual a ¿cuánto? Menor o igual a 100, porque hasta allá va a llegar. Haga. Entonces va a llegar aquí y le dimos haga. Listo. ¿Qué va a hacer? Entonces, como me dice que me imprima los números desde el 1 hasta, entonces le digo acá, imprima. Entonces aquí le digo que imprima 1, ¿cierto? ¿Qué dicen ustedes? ¿O qué tengo que imprimir? Porque si yo le digo que imprima 1, siempre me va a imprimir 1. Entonces, ¿qué le digo que me imprima? Entonces le digo acá que me imprima. ¿Quién es el que tiene los numeritos desde el 1 al 100? Nos va a tener este contador. Este contadorcito va a tener los números del 1 al 100. Entonces le digo que me imprima el contador. ¿Cierto? Entonces ya me imprime el contador y acá controlo ese contador. Le digo que a contador le lleve ese mismo contador más 1. Y aquí le digo pin mientras que. ¿Cierto? Entonces ya está ahí. Vamos entonces a hacerlo. Vamos a hacerle la prueba acá. Entonces, recuerden, la prueba coloco todas las variables. Contador y la palabra imprima. ¿Cierto? Imprima. Entonces arranco. Voy aquí. Paso aquí. A contador llévele 1. Entonces, a contador le llevo 1. Listo. Paso al siguiente. Me pregunta, contador, que en este momento ¿cuánto es? 1. ¿Es menor o igual a 100? Obviamente que pasé la prueba de escritorio, muchachos, nosotros no la vamos a hacer. Si nos da para 5, nos da para 100, 20,000, 1,000,000, ¿cierto? Entonces vamos a ponerle acá, ya sabemos que va hasta 100, eso después hay que cambiarlo en el algoritmo. Pero para hacer la prueba de escritorio lo vamos a hacer solo hasta 5. ¿Listo? Entonces le decimos aquí 5. Si nos da para 5, recuerden, nos da para todos los números que queramos. Entonces empieza. Contador es menor o igual a 5. 1 es menor a 5. Sí, haga. Entonces recuerden que entra por acá, se mete y me dice, imprima cont. Entonces me imprime cont. ¿Qué tiene cont? Tiene 1. Ojo, ¿qué pasa si yo le pongo las comillas acá a cont? Si yo le pongo esas comillas a cont, él me imprime cont. Si yo no le pongo las comillas, y yo no le pongo estas comillas, él me imprime el valor que tiene cont. O sea que me imprime 1. ¿Listo? Esa es la diferencia entre las comillas y sin comillas. En las comillas me imprime lo que usted diga, escriba acá. Y sin comillas me escribe lo que tiene la variable dentro. Que en este momento la variable contador tiene 1. Y aquí abajito le digo a contador
llévele contador más 1. O sea que tacho esto y 1 más 1 me da 2. Vuelve y recuerden, se devuelve. Entonces me dice, mientras que contador sea menor o igual a 5, haga. Va en 2. ¿Es menor a 5? Sí. Viene acá, se mete y me dice, imprima cont. Como ya tiene 2, entonces me imprime 2. Y más abajito me dice, contador llévele lo que tiene contador más 1. ¿Cuánto tiene contador en este momento? 2. Más 1, 3. Fin mientras que y se devuelve. Y me dice, 3, que en este momento es lo que vale contador, ¿es menor o igual a 5? Sí. Métase acá y diga imprima contador. Entonces me imprime el 3. Y más abajito viene y me dice, a contador vuelva y llévele lo que tiene contador, que es 3, más 1. Entonces me imprime, me lleva 4. Viene al fin mientras que y se devuelve. Siempre se va a devolver hasta que esta condición ya no se cumpla. Listo, muchachos, siempre. Entonces me dice, a contador lleve menor o igual a 5. Entonces me dice, va en 4. ¿Es 4 menor a 5? Sí. Entonces me dice, imprima cont. Me imprime el 4. Baja aquí y me dice, a contador, llévele lo que tiene contador más 1. 5. Y se devuelve. Pregunta, mientras que contador, que en este momento es 5, ¿es menor o igual a 5? Es igual. Ah, bueno, entonces entre, imprímame contador. Imprime el 5. Y a contador, llévele contador más 1, que sería 5 más 1, 6. Y se devuelve. Y me dice, contador es menor o igual a 5. 6 es menor o igual a 5. No. Entonces se viene por este ladito y hace lo que hay aquí debajo. Pero en este momento apenas le ponemos el fin y ahí termina. Y ya me escribo los números del 1 al 5, pero obviamente recuerden que si aquí tenemos, porque no vamos a hacer esa prueba de escritorio hasta 100, o si no, ahí se nos van 3 días haciendo esa prueba. Siempre la probamos con números pequeños. Si nos da para ese número, generalmente 5. ¿Listo? Generalmente 5. Entonces, si nos da para esos números pequeños, nos da para cualquier numerito. Entonces, si le ponemos aquí el 100, ya por ejemplo en el computador, cuando lo estemos haciendo en Visual, ya le podemos poner el 100 y él automáticamente, ¡pam!, no se demora 2 segundos, ni un segundo se demora en imprimir los 100 números. Listo. Pero para hacer nuestra prueba y entender lo que estamos haciendo, lo vamos a hacer con números pequeños. Listo. Muy bien. Si tienen alguna pregunta hasta ahí, me dicen por favor. Vamos con otro ejemplito. Vamos a imprimir. Vamos a imprimir los números impares. Ojo, impares hasta 100. Obviamente arrancando desde 1, ¿cierto? Entonces los números impares hasta 100, o sea que va a imprimir ¿qué? Recuerden, va a imprimir el 1, el 3, el 5, el 7, esos son los números impares, ¿cierto? Vamos a hacerlo. Entonces ya me imagino que muchos estarán diciendo, bueno, entonces yo haría esto, inicio, var, nuestro contador, porque vamos a utilizar un ciclo, y ya por el momento no necesitamos nada. Entonces, listo. Me dice, listo. Var, contador, listo. Entonces le digo que en contador voy a ponérselo aquí para no tener que gastar más espacio ahí. Contador, llévele 1. Y una vez ahí, ¿cierto? Si hay otra variable aquí, coma, y le podemos poner más y las inicializamos ahí, para no perder tanto tiempo. Bien, ya inicializamos contador en 1. ¿Hasta dónde va a ir contador? Hasta 100. Listo. Entonces digo, mientras que contador sea menor
o igual a 100. Haga. Listo, haga. ¿Qué va a hacer? Entonces me dice, imprima los números impares. Entonces me dice, contador. Entonces le digo acá, imprima, contador. Imprima contador. Ahí me imprime. Como contador empezó en 1, entonces me imprime el 1. Y acá, recuerden, nuestro contadorcito lo vamos a incrementar en contador. Llévele contador más. ¿Más qué? Más 1. ¿O más qué? Si voy a imprimir los números impares. Profe, no sería con el 2. Correcto. Entonces yo puedo incrementar aquí este contador, lo puedo incrementar como yo quiera, de los números que yo quiera. Entonces sería más 2. Fin mientras que y fin. Entonces ya sabemos, vamos a hacerle la pruebita acá hasta 5, ¿cierto? Entonces arrancamos, vamos a hacerla aquí en rojo. Entonces contador imprima. Listo, muy bien. Eso es lo que yo necesito que ustedes analicen, muy bien. Entonces me dice, voy acá, contador llévele 1, entonces le llevo 1. Listo. Vengo acá, sigo a este renglón y le digo, mientras que contador, que en este momento vale 1, ¿es menor o igual a 5? Sí. Entonces recuerden, se mete por acá y me hace lo que hay acá adentro. Imprima contador, me imprime 1. Y me dice, a contador, llévele lo que tiene contador más 2. Muy bien, Julio. Entonces aquí le decimos, a contador 1 más 2 me da 3. Y llega acá y se devuelve. Y va en 3. Contador es menor o igual a 5. 3 es menor o igual a 5, sí. Entra aquí y me dice imprima contador. Entonces me imprime el 3. Bien. Ya contador, ya le contador más 5. 3 más 2. 3 más 2, perdón, más 2 no, no 5 no. 3 más 2, 5. Se devuelve. Pregunta, ¿contador es menor o igual a 5? De 5 es igual, listo, imprima contador. 5. Y a contador llévele lo que tiene contador más 2. 2 más 2, 5 más 2, 7. Y se devuelve. Pregunta, ¿contador 7 es menor o igual a 5? No. Entonces se va por este ladito y fin. Y me imprimió los números 1, 3, 5. Y si le ponemos aquí, obviamente, el 100, nos imprimiría los números impares hasta 99, ¿cierto? Hasta 99 nos imprimiría los números impares, de 2 en 2. Si yo le hubiera dicho, imprímame de 3 en 3, entonces usted en vez de contador, contador más 2, le pone contador, contador más 3. Listo. Y si yo le digo, imprímame los números entre 10 y 20, entonces este contador usted lo arrancaría en 10 y esto lo llevaría hasta 20. Entonces, contador, imprima contador, entonces me imprimiría el 10. Contador, contador, aquí sería más 1. Pasaría a ser 11, ¿cierto? Aquí sería 10, 11. Menor a 20, si imprima contador, entonces me imprimiría el 11. Y así. Entonces yo puedo también seleccionar los rangos en que yo quiera. Entonces yo puedo arrancar el contador donde quiera, ¿cierto? Y, y darle el rango que yo quiera. Listo. Vamos a hacer uno acá más para que sigamos entendiendo que usted puede hacer con ello. Ahí, por ejemplo, unos me van a preguntar, y dentro de esto yo puedo poner, usted dentro de un ciclo mientras puede poner el sí, el si no sí, lo que usted quiera.
O sea, por eso el algoritmo es amplio, muchachos. Ustedes un algoritmo lo pueden hacer como quieran y no tienen que preguntarme, profe, ¿yo puedo poner 2 si dentro de un ciclo? Puede poner 1.000.000 de si dentro de un ciclo si los necesita. Puede poner otro ciclo, dentro de otro ciclo mientras, puedo poner otro ciclo mientras. Y dentro de ese otro ciclo mientras, puedo poner otro ciclo mientras. Esto, que eso lo vamos a, esto muchachos, lo vamos a necesitar para el siguiente nivel, más adelante, que son los vectores y las matrices. Por eso necesito que esto les quede clarísimo. Listo. Vamos a hacer un ejercicio. Dice imprimir los números desde 5 hasta 1. Ojo, desde 5 hasta 1. ¿Cómo así? O sea que tengo que imprimir 5, 4, 3, 2, 1. ¿Listo? Ah, bueno, vamos a ver cómo se haría. Entonces inicio. Entonces por allá ustedes ya están pensando, entonces yo puedo restar. Claro, también puedo, en vez de sumarle, puedo restarlo, ¿cierto? Entonces le digo inicio y le digo acá bar. Y nuestro contador lo vamos a arrancar en 5. Ya es al contrario, como vamos a decrementar, no a incrementar, sino a decrementar, entonces lo pongo en el límite mayor. Y le digo, mientras que contador ya no sea menor o igual a 5, sino que sea mayor a 1. ¿Listo? Ahí es donde necesito que analicen eso. Entonces va a ir de 5, 4, 3, 2, mayor o igual a 1. O mayor a 0, porque como vamos a ir hasta 0, ¿cierto? Hasta 1. Puedo ponerle mayor o igual a 1 o mayor a 0. Entonces le digo haga. Listo, le digo haga. ¿Qué va a hacer? Entonces le digo imprima este contadorcito. Listo, este contadorcito. Imprima ese contador. Y aquí a este contador le voy a llevar lo que tiene contador menos 1. Listo. Fin mientras que y fin. Listo. Entonces vamos a hacer la prueba. Vamos a poner aquí el contador y vamos a poner aquí imprima. Bien. Y acá, entonces le voy a hacer esto con verde. Ojo, empezamos. Var, a contador llévele 5, entonces le llevamos 5. Listo. Entonces me dice, pasa aquí, mientras que contador sea mayor o igual a 1. 5 es mayor a 1 toda la vida, ¿cierto? Entonces me dice haga. Entonces me dice imprima cont. Entonces me imprime el 5. Listo. Y abajito pasa aquí y me dice, a contador llévele lo que tiene contador menos 1. Entonces 5 menos 1, 4. Fin mientras que y se devuelve. Recuerden, muchachos, eso siempre se va a devolver. Entonces, fin mientras que contador es mayor. 4 es mayor a 1 toda la vida. Entonces me dice imprima contador. Entonces me imprime el 4, que en este momento contador tiene 4. Y a contador, llévele lo que tiene contador menos 1. Entonces borra este 4 y me pone 3. Y se devuelve. Y mientras que se devuelve, me dice, contador es mayor a 1. 3 es mayor a 1 toda la vida. Entonces entra y dice, imprima cont. Entonces me imprime el 3. Y a contador, llévele contador menos 1. O sea que me lleva 2. Se devuelve y me dice, contador, que en este momento vale 2, ¿es mayor a 1? Sí. Entonces me dice, imprima contador 2.
Listo. Y a contador llévele lo que tiene contador menos 1. Entonces 2 menos 1, 1. Se devuelve. Me dice, contador es mayor o igual. Contador no es mayor, pero sí es igual a 1. Entonces entra y me dice, imprima concha. Me imprime el concha. Y me dice, a contador llévele lo que tiene contador menos 1. 1 menos 1, 0. ¿Cierto? Y se devuelve. Pregunta, contador, que en este momento vale 0, ¿es mayor o igual a 1? No, no es mayor ni es igual porque es menor a 1, es 0. Entonces, bueno, entonces sálgase por acá y termina. Entonces vea que aquí en el decremento también me arroja los numeritos. Entonces vea que yo puedo jugar con eso, con esos ejercicios, listo. Muy bien. Y vamos con un último ejercicio que es con acumuladores. ¿Qué es un acumulador? Lo que estamos haciendo con el contador nos va a ir contando, que eso sería también como un acumulador, pero el acumulador es el que me va permitiendo sumar. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a decirle que haga un algoritmo que sume los números del 1 al 5. ¿Qué entendemos por eso? O sea, que me va a sumar 1 más 2 más 3 más 4 más 5. O sea, que nos tiene que arrojar 15, ¿cierto? Eso nos tiene que arrojar 15. Entonces, sumar los números del 1 al 5. Listo, entonces arrancamos. Voy a poner esto en negro. Arrancamos. Inicio, bar. Entonces, ojo, como ya necesito ir sumando, entonces necesito mi contadorcito que inicie en 1, porque va a ir del 1 al 5, coma, y una variable suma, que va a arrancar en 0. Porque como dice, sume los números del 1 al 5, entonces tengo que tener otra variable aparte para que me vaya sumando esos numeritos. ¿Listo? Entonces arranco el contador, que es el que me va a ayudar con los números del 1 al 5 o al 1000, dependiendo al que yo le pida. ¿Cierto? Entonces arranca en 1. Entonces le decimos, mientras que contador sea menor o igual a 5, haga. ¿Listo? ¿Qué va a hacer? Entonces me dice que me sume los números del 1 al 5. Entonces le digo que asuma. Aquí es donde digo que esto es un acumulador. Asuma, llévele, suma, lo que tiene suma, más el contador. ¿Sí? Ya enseguida hacemos la prueba. Y tenemos que controlar nuestro ciclo con el contador que le lleve contador más 1. ¿Listo? Fin mientras que, y ya les voy a explicar. Y aquí abajito le digo imprima suma. Imprima suma y fin. ¿Sí ve que esto va subiendo de ranguito? Vamos a hacerlo entonces. Cambiamos aquí de color y le decimos acá, contador, suma, imprima. Listo, ahí dice imprima. Muy bien. Entonces me dice acá, voy acá. A contador llévele 1. Entonces a contador le llevo 1. A suma llévele 0. A suma le llevo 0. Listo. Pasa aquí. Pregunta, contador, que en este momento está en 1, ¿es menor o igual a 5? Sí. Se mete por acá y empieza a hacer lo que hay acá. A suma, llévele lo que tiene suma. ¿Cuánto tiene suma? 0. Más contador. ¿Cuánto tiene contador? 1. Entonces 0 más 1,
casi siempre da 1, ¿cierto? Y luego pasa a ser acá el siguiente renglón y me dice, a contador, llévele lo que tiene contador más 1. ¿Cuánto tiene contador? 1 más 1, 2. Fin mientras que y se devuelve. Pregunta, contador, que en este momento está en 2, ¿es menor a 5? Sí. Entra, viene y hace esto. A suma, llévele lo que tiene suma más contador. ¿Cuánto tiene suma en este momento? 1. ¿Y cuánto tiene contador? 2. Entonces, 2 más 1, 3. Listo. Voy acá en suma. Paso aquí a contador. Y me dice a contador, llévele lo que tiene contador más 1. Entonces, borro este 2 y pongo 3, que 2 más 1 me da 3. Y viene acá y se devuelve. Y me dice, ¿contador es menor o igual a 5? ¿3 es menor a 5? Sí. Entre y diga, a suma, llévele lo que tiene suma, que en este momentico tiene 3, más contador que tiene 3. O sea, 3 más 3, 6. Y a contador, llévele lo que tiene contador, que en este momento es 3, más 1, 4. Viene al fin mientras que y se devuelve. Y me dice, ¿contador es menor a 5? ¿4 es menor a 5? Claro. Entre y diga, asuma, llévele lo que tiene suma. ¿Cuánto tiene suma en este momento? 6. Más contador que tiene 4. O sea que 6 más 4, 10. Eso es lo que tiene en este momento suma. Luego pasa aquí y me dice, a contador, llévele lo que tiene contador más 1. 5. Fin mientras que se devuelve y me dice, contador, ¿es menor o igual? Es igual a 5. Ah, bueno, entre y dígale, asuma que en este momento tiene 10, llévele lo que tiene suma más contador. ¿Contador cuánto tiene? 5. Más 10, 15. Y a contador, llévele contador más 1. 5 más 1, 6. Y se devuelve. Pregunta, contador, que en este momento vale 6, ¿es menor a 5? No, es mayor. Entonces se sale por acá, viene por acá y tin. Y me dice, imprima suma. Entonces, ¿cuánto me imprime? Me imprime 15, que esa es la respuesta. Y fin, ya ahí terminó. Entonces, así podemos hacer el acumulado de esos ejercicios. ¿Listo? Muy bien. Entonces, muchachos, ahí abran Word o abran su cuaderno, donde quieran y apunten estos dos, porque me falta explicarles más cositas para poder hacer el taller que les tengo listo. Pero por el momento me van a hacer estos dos. Primero, algoritmo que imprima los números pares entre 20 y 50.